compartir lo más que pueda con la humanidad. Así de grande es mi propósito. Mi propósito es llegar a los más corazones posibles, a quitar estas capitas que nos han puesto a través de los programas inconscientes, que nos alejan de justamente las respuestas que todo el tiempo podemos ver allá afuera, pero que con programas de miedo, con distracciones que han estado instalando a lo largo de, pues, de la civilización, ¿no? Desde que éramos niños nosotros, yo soy de 1978, desde que yo era niña, pues la televisión, ¿no? Para distraernos, para integrar ahí programas inconscientes de miedo, de personalidad, de creencias. Y hoy en día se nos está dando mucha información que nos permite darnos cuenta que esa identidad que nosotros creíamos que éramos, pues simplemente son características que podemos nosotros observar y darnos cuenta que quizá estas características que nos parecían tan importantes en nuestra identidad, pues en realidad nos alejan del amor, nos alejan del autoconocimiento, nos alejan de la verdad. Y la única verdad siempre va a ser el amor. Entonces, incluso la Biblia lo dice, ¿no? Y al final, el único camino a Dios siempre va a ser el amor. Y bueno, esta clase surge del amor que tengo yo justamente por la humanidad y por este propósito tan grande que hay en mí de acompañarlos en el conocimiento de todo ese potencial que vive dentro de ustedes y que de alguna forma está en algunos, no digo que en todos, y no está ni bien ni mal, simplemente es el camino que cada quien recorre. Este potencial muchas veces está bloqueado, está sometido por todos estos programas, estos miedos, estas creencias que nos alejan justamente de toda esa luz que vive dentro de nosotros. Y desde ahí parte el que yo quisiera compartir con ustedes de manera muy generosa, porque al final estoy aquí simplemente por compartir la forma en la que podemos comunicarnos con esa mente inconsciente. Así es que bueno, vamos a empezar con esta presentación tan bonita que nos hizo Alice. Pues vamos a dar inicio, querida Alice. Bueno, pues básicamente la clase se llama Explorando el inconsciente humano, porque yo desde hace muchos años, desde hace 15 años que empecé a estudiar un poco de Cábala, me di cuenta que la vida es un juego y que como todos los juegos tiene sus reglas y que si nosotros aprendemos a vivir bajo sus reglas, nuestra vida va a ser mucho más fácil. Así que hoy estoy aquí para compartir con ustedes estas reglas que rigen al universo de manera inconsciente, para que ustedes aprendan que más allá de nuestros juicios, que más allá de nuestras opiniones, hay una verdad oculta que está mucho más profunda de lo que podemos creer. Bueno, pues para quien no me conozca, yo soy Ana de la Parra, soy maestra espiritual de nacimiento, como siempre les digo, ni me lo compré, ni me lo gané, ni trabajé por ello, simplemente en mi número de nacimiento hay un 33/6. Digamos que mi propósito de vida, a lo que vine al mundo, fue a esto. Este es mi propósito, el encaminar a las personas hacia el conocimiento de un ser más avanzado que vive dentro de ustedes y que ese ser creador, esa divinidad que siempre hemos visto allá arriba, allá afuera, pues en realidad vive dentro de nosotros y que todo ese potencial divino ya está en nosotros. Así como muchos vinieron a otras cosas, yo vine a esto, por eso se me da de manera tan sencilla. Por eso cuando enseño, pues estoy en como pez en el agua, ¿no? En mi hábitat. Soy creadora del método CAN,
creadora o canalizadora, como ustedes quieran decirle, un método de sanación cuántico que bajó a través de mí hace aproximadamente 6 o 7 años. Bajó poco a poco, no fue de golpe, y es un método precioso que enseña a las personas a entrenar a la mente para vivir desde una zona de mucho más paz, de mucho más bienestar, y encontrando muchas de esas respuestas que están cuando nosotros aprendemos a limpiar ese canal que somos para poder escuchar esa voz del amor que todo el tiempo nos está susurrando. El inconsciente es como un sistema operativo que está oculto y dirige nuestras vidas, basándose en proyecciones y memorias del pasado. ¿Cómo nos habla? Es que esto es reveladorcísimo. O sea, entramos de lleno a la parte más importante de esta clase el día de hoy, que es la proyección. Yo sé que aquí muchos escuchan constantemente, es que te estás proyectando. Todos nos estamos proyectando todo el tiempo allá afuera. La vida misma nos está hablando, pero como estamos justamente, como les decía hace rato, tan distraídos, porque justo el mundo está hecho para distraernos, que no nos ponemos a distinguir cuando la vida está llamando nuestra atención. Entonces, de pronto llegan situaciones que nos sacuden y que ya no podemos no verlas. Pero si ustedes ponen atención, esas situaciones fueron dando avisos antes, fueron dando pequeños avisos y nosotros por no estar en atención no lo supimos ver. Así que lo más importante que quiero que se lleven el día de hoy es esto. Todo es una proyección. Por medio de esta proyección, no vemos el mundo como es, sino como nosotros somos. Espero que todos aquí entiendan este concepto. Es muy sencillo de entender. Solo tienes que tener la mente muy abierta para entender que sí, que todo allá afuera eres tú en tu inconsciente, que tú no solamente eres tú, Ana, más todos los programas que ya traías ancestrales, más el colectivo, más vidas pasadas, si alguien aquí cree en vidas pasadas, y si no, todo el ADN. Carl Gustav Jung, digamos que es el explorador de lo invisible, es el fundador de la psicología analítica. Este psiquiatra suizo que se atrevió a mirar más allá de lo que mi mente veía, de lo más evidente. Y es el padre del inconsciente colectivo. Él nos enseña acerca de los arquetipos, de estos moldes universales, como lo son el héroe, la madre, el sabio, que viven en nosotros. Y también nos enseña lo que es la sombra, que es toda esa parte oculta que nosotros normalmente no le enseñamos al mundo, pero que es esa parte de nosotros que rechazamos y que se va a estar mostrando casi siempre a través de la pareja. Cuando somos pequeños, se muestra a través de papá o de mamá. Con el papá o mamá con quien tuvimos más conflicto, ahí es donde podemos ver más nuestra sombra. Hoy en día que las parejas tienden a tener máximo 1, 2 hijos, ya cuando mucho 3, cuando tienen uno solamente, ese hijo va a proyectar la sombra de mamá y de papá. Y cuando somos adultos, vamos a elegir una pareja que nos muestre nuestra sombra. También es el padre de la individualización, este proceso de convertirnos realmente en quienes somos, integrando nuestra luz y nuestra sombra. Porque normalmente escucho gente que dice que a la sombra la rechaza o que el ego es malo, y hoy en día sabemos que sin el ego, imposible que pudiéramos sobrevivir. Siempre me van a escuchar hablar de un curso de milagros, porque un curso de milagros es la base filosófica, digamos que es esta forma de vida que le da sustento a muchos de los conceptos que yo enseño. Empezando porque el inconsciente, o sea, según curso de milagros, el inconsciente es este escondite de la culpa, donde nosotros guardamos lo que no queremos ver para proyectarlo afuera. El mundo no es como es, sino como nosotros lo interpretamos desde nuestra mente profunda. Y sanar
no es cambiar al mundo, es cambiar al maestro, o sea, al ego que empieza a escuchar al Espíritu Santo con el que miramos al mundo. Por eso les digo que afuera todo es una proyección nuestra, porque nosotros hacemos juicios del afuera a partir de quien creo que soy, de mis fundamentos, de mis principios, de mis valores, de mi educación, de mi religión, de mis costumbres, de mi tradición, de la educación de mi país, de mi cultura. Pero cada individuo en el mundo va a ver el mundo de acuerdo a todo esto que les acabo de mencionar. Y todos tenemos una visión diferente del mundo. Y esto no significa que unos estén bien y unos estén mal. Significa que simplemente, como papá y mamá integraron todo eso desde que yo era muy pequeñito en mi inconsciente, yo creo que esa es la verdad. Y hoy lo que vengo aquí a invitarlos es a que se cuestionen esa verdad, ya que papá y mamá siguen siendo seres humanos igual que nosotros y se pueden equivocar al igual que cualquier ser humano. Entonces podemos entender, como les decía hace un momentito, que todo lo que vemos afuera es una interpretación y una proyección que nos habla a nosotros de nosotros. Imagínense qué gran herramienta nos ofrece el Espíritu Santo. Si aquí a alguien le rechina el término Espíritu Santo, tu ser puro, tu ser conectado a la fuente, tu ser superior, tu ser divino. Al final son palabras. Si nosotros entendemos el cuántico, todo en el mundo es vibración. Yo hablo del Espíritu Santo porque a mí me va bien, me hace sentido, y como yo tengo una educación católica, pues entonces a mí no me rechina el término. Pero a quien le rechine esto no tiene que ver con ninguna religión. Tiene que ver con aprender a escuchar la forma en la que el inconsciente se va a proyectar hacia afuera. Y entonces vamos a entender, de acuerdo a todo lo que les acabo de decir, que el inconsciente constantemente te está hablando. ¿Cómo te habla? A través de conflictos, a través de enfermedades, que yo no creo en las enfermedades, yo creo que existen síntomas, pero ¿qué hacemos cuando llega el síntoma? Agarramos la pastillita y dormimos al síntoma. Acuérdense que el mensaje se va cuando más bien el mensajero se va cuando escuchas el mensaje. Entonces, el inconsciente te está hablando por todos lados. Te puede hablar en una proyección a nivel de vida, a través de una película, a través de una canción, a través de algo que alguien dice. Te puede hablar a través de tus sueños. El tarot sigue siendo una proyección. Entonces, si nosotros queremos aprender en lugar de evitar y evadir esas situaciones que me traen dolor, si yo aprendo a verlas y a decirle, ok, aquí estás, ¿qué me vienes a decir? Ya te vi. Y sí, duele mucho, pero sé que estás aquí como un maestro. Ese dolor se va a ir. Porque el dolor viene a eso, viene a llamar nuestra atención, viene a decirte, para, que si tú sigues así, o sea, si por ejemplo yo me machuco y no hay dolor, pues se me cae el dedo, ¿no? O si toco el fuego y no me duele, pues ahí me voy a derretir. El dolor siempre viene como un maestro, no el sufrimiento, el dolor. No hay manera de crecer en el mundo físico más que a través del dolor. Por eso cuando crecemos nos duelen los dientes, por eso si quieres crecer un músculo en el gimnasio, te va a doler. Por eso cuando crecemos y somos niños nos duelen los huesos. Crecer duele. Pero si nosotros vemos al dolor como un maestro, lo vamos a poder enfrentar, y en cuanto nosotros recibamos ese mensaje, el mensajero se va a ir. Pero ¿qué pasa? Que estamos muy educados culturalmente para ser víctimas. Si nosotros dejamos de ser víctimas de estas circunstancias, si algo no me gusta afuera, el trabajo está en cambiarlo en mi mente. Y si yo lo cambio en mi mente, en ese momento se deja de proyectar. Y por eso vengo a regalarles esta información tan poderosa. Muchos aquí ya la saben, ya la conocen, se la saben de memoria,
porque muchos aquí son mis alumnos que han aprendido conmigo el método CAN, ya son terapeutas. Otros muchos utilizan la terapia CAN para ellos y sus familias, y otros muchos han tomado muchas clases conmigo. Pero para quien esto es nuevo, de verdad, su cabeza va a explotar. Vamos a ver estas 4 leyes biológicas. Ahorita se las voy a explicar. Que son, el inconsciente no distingue entre real, virtual o imaginario. Para el inconsciente no existe la separación. El inconsciente es atemporal y el inconsciente no hace juicios. Entonces, ¿qué significa que no distingo la realidad de la ficción? Significa que si yo veo una película de miedo, siento miedo. Que si yo veo una película pornográfica, biológicamente mi cuerpo reacciona. Que si yo veo una película donde un niño se muere, voy a llorar. De la misma forma, si veo una película que me hace, que me da un sentido de felicidad, voy a reír. Aunque yo sepa que eso que estoy viendo en la pantalla es falso. O un chiste, alguien cuenta un chiste y tú te lo estás imaginando y te ríes. Alguien te cuenta una noticia terrible y es de esas veces que dices, híjole, a mí me cuentes eso, ¿no? Por eso tenemos que cuidar mucho lo que nosotros elegimos alimentar a nuestra mente. Hoy tenemos a nuestra disposición en mil cantidad de plataformas, con material, con series, con documentales. Está en nosotros elegir ese alimento que le voy a dar a mi mente y a mi alma. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que ser tan cuidadoso con lo que veo, con lo que escucho? Eso ya es a nivel de vibración. Hay música de muy baja frecuencia. ¿Por qué tengo que ser cuidadoso con esto que imagino, con las preocupaciones, con el temor? La ansiedad es un disfraz que les ha gustado ponerle a la preocupación y al temor. Al final, la ansiedad, si tú la disfrazas de tengo ansiedad, ahí nunca vas a poder sanar y nunca vas a poder crecer. Pero si yo digo, a ver, tengo ansiedad y la ansiedad es futuro, ¿de dónde viene esa ansiedad? De un pensamiento. Tiene que haber un pensamiento sí o sí que detona esa preocupación o ese temor que me está llevando a la ansiedad. Si logro identificarlo, lo puedo debilitar. Pero si permito que mi mente esté viajando constantemente a estados futuros o estados pasados sin ponerle nunca un alto, pues entonces soy un barquito sin rumbo, que voy a ir hacia donde la marea me lleve. Y fíjense lo importante que es, porque cada vez que yo veo en la televisión, imagino, o en algún juego virtual, a los chavos que se la pasan jugando de guerra y todo esto, es como si lo estuvieran viviendo. Tu cuerpo genera estas hormonas de estrés. De la misma manera que si lo utilizas de manera inteligente y produces también, en lugar de estar produciendo cortisol y adrenalina, estás viendo películas que te llevan, no sé, al romance, a la alegría, al compartir, te pones a ver documentales de viajes, todo eso claro que funciona. La gente cree que, la ley de la atracción. No, 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 o sea, hay mucho trabajo detrás de que esto que estoy viendo realmente llegue a poderlo manifestar. Pero tenemos que empezar por ahí, siendo responsables. Y como les digo, ustedes pueden producir hormonas de felicidad, serotoninas, endorfinas, si ustedes mismos ponen música que les da alegría, si dejan de ver noticias, si empiezan a ver en la televisión, cuiden mucho el contenido que ven. Eso es muy, muy importante. Y hoy tienen la razón lógica y científica por la cual lo tienen que cuidar. Como dice aquí, un recuerdo, un sueño, una fantasía, una visualización, se viven como si estuviera ocurriendo hoy. Usémoslo en nuestro beneficio. El cuerpo y el sistema nervioso responden igualito a una experiencia real de una imaginaria. Es atemporal, eso es maravilloso. Para el inconsciente no existe el ayer, no existe el mañana. Para el inconsciente solo existe el eterno presente. El tiempo no es lineal, el tiempo es vertical. Es como está pasando todo el tiempo lo mismo. Entonces, si yo utilizo esto a mi favor, si yo tengo un trauma,
Si yo viví cosas de niña que no me gustaron, si no lo sé hacer sola, busco un especialista que me ayude a bajar mis ondas cerebrales y poder ir al evento que viví y transformarlo. Y entonces yo puedo ir al futuro a crear, en lugar de estar creando tanta tontería a través del pensamiento, de temor y de preocupación. Puedo utilizar mi ser creador para crear en un futuro cosas que yo quiero ver manifestadas hoy. Y entonces llevo a mi mente a una visualización, a una meditación, donde yo esté creando este futuro que quiero ver, y eventualmente mi mente se va a ver obligada a hacer que eso se haga realidad, porque mi mente necesita estar en coherencia. Y también puedo ir al pasado a liberarme de situaciones que ya sucedieron, que ya ahorita no puedo cambiar, pero que me siguen atormentando. Y por eso es tan importante entender que no existe ni el pasado ni el futuro, y que todas estas heridas que nosotros estamos trayendo al presente, quien se está atacando a sí mismo con esto que sucedió hace 15 años, hace 20 años, hace 10 años, soy yo. Entonces no te quejes de que hoy en tu vida sigues teniendo bloqueos porque tienes en el chakra corazón atrapado una falta de perdón, o porque tienes en el chakra del plexo un resentimiento. Porque claro, ¿cómo voy a perdonar a esta persona? ¿Qué crees? Que a esta persona le vale un cacahuate si la perdonas o no. Y que la única persona que se está lastimando a sí mismo, recordando y reviviendo estos eventos, eres tú. Así que date cuenta, toma responsabilidad, perdónate y desde hoy libérate. Porque el resentimiento, el rencor y todos estos pensamientos de falta de perdón son como un veneno que te tomas tú esperando que le haga daño al otro. Y tú eres quien estás trayendo al presente un evento que ya pasó. Sí, ese día, hace 15 años, esa persona te hizo daño, pero de 15 años para acá, tú te haces daño todos los días. Entonces, entendamos que el cuerpo reacciona en presente a estas memorias antiguas no resueltas. Y eso que estamos hablando solo de situaciones mías, cuando la epigenética demuestra que en el ADN traemos muchas, muchas vivencias de nuestros ancestros, ¿ok? Para el inconsciente no existe la separación. ¿Qué significa esto? El inconsciente siempre va a creer que el otro eres tú. O sea, para el inconsciente todo es una unidad. Entonces, si no existe un yo aislado y todo pertenece al mismo campo, es precioso porque una te das cuenta que haciéndole daño al otro te haces daño a ti. Oh, sí, yo sé que es fuerte, pero si de hoy en adelante se dan cuenta que como tratan a los demás, están tratando a ustedes mismos, creo que ya puse mi granito de arena a la transformación del ser humano. Y número 2, sanando tú, sanamos todos. Claro, empezando desde tú y tu círculo más cercano. Claro, si mamá cambia su forma de ver a su esposo, cambia su forma de ver a sus hijos, cambia su forma de ver el mundo y transforma su vida de víctima a una vida de bendiciones, de agradecimiento, de, vivir en alegría y de hacer lo que tiene que hacer esa mamá o ese papá por obligación. Empieza a transformarlo y hacerlo en amor. Su círculo más cercano va a cambiar. Eso es súper lógico, porque esos niños están viendo otros papás, están teniendo otros papás. Y si de eso a manera lógica, ya a manera más cuántica, claro que nosotros liberándonos, porque incluso la Biblia lo dice, hasta 7 generaciones podemos repetir los pecados de los padres. A mí me gusta decir los errores de los padres. Es la forma en la que está planeado todo este plan perfecto de la vida para que si uno no aprende, aprende el otro. Entonces, si tú tomas responsabilidad y dices, mira, por el amor a mis hijos voy a sanar, sanando tú, sanan tus hijos, sanan tus padres, sanan tus abuelos y sanan también la línea para abajo, sanan tus hijos, sanan tus nietos. Una maestra me decía algo muy bonito y es que cuando tú haces cosas buenas por los demás, sumas méritos a la vida de tus hijos. O sea, les haces que su vida sea más sencilla y que menos quisiéramos que todos los papás
que hacerles la vida más sencilla a nuestros hijos, ¿no? Y que vivan menos dolor, que ya no necesiten tantas lecciones. Pues eso va de que tú tomes responsabilidad sobre las cosas que en ti todavía duelen y esas cosas que hoy se están mostrando a través de la proyección, poner más atención para sanarlas, liberarlas y liberar a los de arriba y a los de abajo. Entonces, lo que vive un miembro del sistema puede ser sentido por otro y puede ser heredado o compartido. Quizá han escuchado constelaciones, por eso constelaciones dice que en un grupo, cuando es constelación, como una proyección, también es una proyección, pero es muy, muy impactante. A mí me encantan las constelaciones, pero tienen que ir con alguien que sepa. La persona que constela sana al 100%. La persona que le piden participar en la constelación, 75%. Y la persona que está sentada observando, sana un 50%, porque todos somos observadores. Y mientras tú estés dentro de un campo observando, ese campo te habla, sí o sí. ¿Ok? Entonces es muy importante entender que si cada quien tomamos responsabilidad de nuestra propia sanación, el mundo va a cambiar. Pero empecemos por nosotros, no empecemos por el mundo, empecemos por nuestro mundo. Ya con eso me doy por bien servida. Y la cuarta y más hermosa y la más, bueno, no, todas son muy importantes, pero una de las que no quiero que ustedes se olviden es que el inconsciente no hace juicios. A mí no me digan, no, es que yo no hago juicios. Los juicios son opiniones, punto. Entonces, a mí que nadie me diga que no opinamos, porque tenemos siempre una opinión de lo que sea que está sucediendo afuera. Como les decía, el evento allá afuera es neutral, es un hecho que puedes narrar, pero nosotros a través de nuestros juicios y nuestras opiniones le ponemos a esta situación emocionalidad y criterio, ¿no? Entonces, si nosotros entendemos que el inconsciente no hace ningún tipo de juicio, vamos a poder sanar más rápidamente. A mí me cuesta mucho trabajo cada vez que llega un nuevo consultante, tenerle que explicar, porque es muy rudo que yo le diga a alguien, ah, mira, lo que pasa es que estás en incesto con tu esposo. ¿Cómo que en incesto? O sea, les quiere dar algo, ¿no? Claro, es un incesto simbólico. Para el inconsciente, o sea, no hay diferencia entre real o simbólico. Para el inconsciente, tus mejores amigos son tus hermanos. Para el inconsciente, tú puedes estar con una amiga y que no llegue la pareja porque con esa amiga haces todo lo que haces con la pareja. Quizá la sexualidad no, pero sales a bailar, sales al cine, sales a comer y al universo le gusta el vacío. ¿Cómo va a llegar alguien si ese lugar ya está ocupado? Y el inconsciente no dice, no, Ana, pero es mujer y es tu amiga. No, el inconsciente dice, ese lugar de la pareja está ocupado. Por eso es tan importante aprender a hablar el idioma del inconsciente, para entender que nos habla a través de símbolos, a través de arquetipos. ¿Qué son los arquetipos? No es otra cosa más que conceptos que están grabados en el inconsciente humano desde hace miles de años. Tú no vas a venirlo a cambiar ahorita, aunque quieras. A todos los que están en esta sesión les digo, si llegas a un baby shower y todos los globos son azules, de impacto vas a decir, es niño. Y eso no te hace machista ni feminista. Y si llegas y son rojos, vas a decir, es niña. Y si llegas y son amarillos, vas a decir, no saben qué es. Porque en el inconsciente, en la psique humana, así está implantado desde miles de años. Quizá después te detengas y dices, ay, me soné muy machista. Pero hoy, esos conceptos siguen vigentes, siguen vivos. Si tú tienes una calavera en tu casa, estás llamando información de muerte. No, pero Ana, es que las calaveras, me puedes decir misa, pero ahí estás jalando muerte. Si tienes un Jesucristo crucificado, sangriento, con cara de sufrimiento, cada vez que lo ves inconscientemente, estás generando esta energía del sufrimiento. Es sugestión.
sugestión hipnótica. Por eso tenemos que cuidar todos los elementos que tenemos en casa. Nada es neutral, todo tiene un significado. Entonces, si el inconsciente no hace juicios, el inconsciente nunca va a hacer un juicio sobre bueno o malo. Simplemente ejecuta un programa de supervivencia y de pertenencia. Al inconsciente solamente le preocupa pertenecer, porque digamos que su propósito es que tú sobrevivas. Si nosotros, a ver, les voy a poner un ejemplo. ¿Por qué nos agobia tanto el qué dirán? Tú me puedes decir ahorita, no, a mí me vale el qué dirán. Pero si ves que tus amigas se reunieron y no te invitaron, si ves que tu familia hizo algo y no te llamaron, si alguien hace un negocio y tú sabes que tú podías estar en ese negocio y no te llaman al negocio, se prende, de hecho de ahí se podría prender una ansiedad que no tienes identificada. Se prende una alerta de puedo morir. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivíamos en tribus o vivíamos en comunidades, o sea, el ser humano, para poder permanecer, para poder sobrevivir, necesita vivir en comunidad. Y cuando vivíamos en tribus, si a ti te excluían de la tribu por lo que fuera, te morías de frío o comido por un animal o atacado por la tribu de enfrente. De ahí viene esa ansiedad a querer pertenecer. Y muchas veces por querer pertenecer a nuestro clan, hacemos cosas con las que ya no estamos de acuerdo. Y ahí es donde podemos entrar a esa mente inconsciente, a liberarnos de lealtades familiares, de transgeneracionales, de fidelidades al clan. Muchas veces una enfermedad puede ser una fidelidad, porque yo digo, a ver, yo como tu papá, por amor a ti, yo también voy a tener asma. Así funciona. Entonces, también no evalúa lo correcto y lo incorrecto, sino lo que le dio amor, ¿no? Este sentido de aquí sobreviví, protección o vida. Repite lo que alguna vez aseguró vínculo, aunque este genere dolor. Ese es muy fuerte. Muchas veces, como les decía, por pertenecer, pasamos por encima de nosotros y de nuestras necesidades, con tal de agradar a otros, muchas veces de manera inconsciente. Por eso todo esto no se puede trabajar sin arar la tierra y sembrar el amor propio. De ahí es que podemos partir hacia la sanación. Pero necesitamos mucha apertura a que, como les decía, oye, a ver, viene esa consulta, fíjate que la sexualidad entre mi esposo y yo está fatal, y descubrimos que el esposo tiene el mes de nacimiento de la mamá. Pues, ¿qué crees? ¿Que te casaste con tu mamá? Y por eso la sexualidad está. Oye, Ana, ¿no hay solución? Claro que la hay. Es cuestión de conciencia. Pero se acomoda la energía, se trabaja, entiendes que te casaste con tu mamá para sanar algo, y luego hay técnicas para mantenerte en tu lugar de esposo o de esposa. ¿Cómo nos habla el inconsciente? Ya estuvimos platicando mucho de cómo nos habla a través del cuerpo, por algún síntoma, dolores, bloqueos físicos que pueden resultar en conflictos no resueltos, como pierna derecha, ya sabemos que está vinculado al lado paterno, la rodilla derecha, no te quieres hincar ante tu padre, ¿no? O sea, ya ahí entramos en temas de biodecodificación, que si no lo encontramos en ti, lo vamos a encontrar en los ancestros. También en símbolos de arquetipos, que es lo que les decía hace un ratito, en mensajes en sueños, puede ser caída de cabello, como pérdida de fuerza o linaje. Y elecciones al azar, como colores de tu ropa. O sea, nosotros creemos que nosotros elegimos cómo nos vestimos, pero en realidad todo lo que te pones, el color de tu coche, la forma en la que te vestiste hoy, o te maquillaste o no te maquillaste, o como hombre, si pones atención en tu imagen, o traes los zapatos sucios, todo eso siempre habla. Y en actos fallidos como olvidos o errores al hablar,
o flojera repentina ante algo importante. Es como el inconsciente diciendo, ahí quédate. Cuando estamos procrastinando, cuando nos caemos, no, es que había un charco ahí y no lo vi. No, no lo viste para que te pudieras caer y se pudiera mostrar el conflicto. Esto es también, ya me explota la cabeza. Si lo creo, lo creo. Apréndenselo, tatúenselo, porque si hay algo en tu vida que no te gusta, ¿qué crees? Que tú lo estás creando. No sabemos cómo manifestar lo que queremos, pero todo el tiempo estamos manifestando lo que no queremos. Entonces tenemos que justamente entrenar nuestra mente para empezar a crear el mundo y la vida que yo quiero. Pero eso tiene que ver con mi inconsciente, porque seguramente aquí mucha gente dice, no, no, es que yo de verdad hago todo para que esto funcione y tal. Vamos al inconsciente. Vamos a ver qué está en esa cajita negra que no te deja ir en contra de lo establecido por tu familia. Hay familias en donde hay mucha pobreza y de pronto uno de ellos destaca y es como, pues tú quién eres para ser diferente a nosotros, ¿no? Y esa persona regresa tristemente casi siempre al núcleo familiar. Entonces, si lo creo, lo creo, fíjense bien y llévense esta información tan poderosa. Si tú crees algo, vas a buscar experiencias que te confirmen que tienes razón. Ahí va otra vez, ¿eh? Si tú crees algo, si tú tienes una creencia, tu mente va a buscar confirmar esa creencia a través de experiencias. Entonces es así de sencillo, ve cómo es tu vida y te vas a dar cuenta de esas creencias y vas a decir, no, pues esto ya no lo quiero. Así de sencillo y complejo. Entonces, bueno, podemos tomar este mando de nuestro poder creador. La realidad externa solo nos está informando sobre nuestras creencias internas. Y lo más poderoso es captar esa información que puede venir de niveles de conciencia más altos o de memorias desde antes de los 7 años que nosotros pudiéramos recordar. O sea, no las vamos a recordar, lógicamente. Entonces, si vienes a ayudar, a pedirme ayuda, y yo te empiezo a dar información y tú tienes bloqueos de, no, es que yo no lo recuerdo así. Es que, ¿cómo vas a recordar cuando estuviste en el útero? Perdón, o sea, a veces no sabemos ni dónde dejamos las llaves en la mañana. No sé ni qué cené ayer. Y quieres recordar lo que sucedió a los 5 años, por el amor de Dios. Entonces yo les digo, ábranse la posibilidad, sin juicios, sin resistencias, la sanación va a ser mucho más rápida y al final la proyección te la va a mostrar. Tienen que haber cambios sí o sí. Soltar el juicio es eso, es bajar esas resistencias y el objetivo es dejar de buscar un sentido lógico a todo, porque justamente si yo entiendo que no es que el hoyo estuviera ahí, por eso me caí, sino que me caí para que yo pudiera, o sea, al final mi inconsciente vio la forma de voltear hacia otro lado para que yo me cayera para mostrarme algo. Incluimos los accidentes de coche, las enfermedades, las situaciones con el trabajo, todo nos está hablando siempre. Entonces, si ustedes llegan conmigo, con mis terapeutas, con su terapia, con otra persona, no me importa con quién, pero lo importante es que bajen esas barreras ustedes, entregándose al espíritu con esta verdadera sed de sanar. Y la apertura no se trata de aceptar o negar algo en ese momento, sino de abrirse a esa posibilidad sin juzgar si es cierto o no es cierto. Porque si yo les estoy hablando de que hay situaciones de la concepción, de la gestación, del nacimiento, y que los primeros 3 años de vida, nuestras ondas cerebrales están tan lentas que están en estado hipnótico y que todo lo que nosotros estamos percibiendo se queda en nuestra psique como un programa. ¿Cómo vas a saber llegar ahí? Es imposible llegar solo, a menos que estés muy entrenado o vayas a hipnosis. Ahí les encargo por ahí un teléfono, por
Ay, ya se nos atoraron las diapositivas. Y todo esto que les estoy diciendo no puede llevarse a cabo sin un camino de autoperdón y compasión. Si yo empiezo a darme cuenta, que, claro, que yo creo mi realidad y que, a ver, para empezar, no tenías toda esta información, ¿cómo te juzgas? Se me hace bastante injusto, ¿no? Entonces es un camino de autoperdón y autocompasión. El camino de autoperdón es justamente ese soltar el juicio que nos lleva directamente a la compasión. Empezar a darme cuenta que, pues sí, que no vi estos conflictos cuando tenía 30, cuando tenía 20, cuando tenía 15, porque no tenía las herramientas para verlos. Pero si yo juzgo a esa Ana de 15, a esa Ana de 20, por lo que en ese momento decidió, con las herramientas que tenía, me parece bastante injusto. Y vamos al lado opuesto de donde queremos ir. Iríamos al lado que quiere el ego, que es al lado de la culpa. Entonces, vamos a ir de manera injusta con nosotros. Es, como les digo, muy injusto exigir o culpar a mi yo del pasado por no haberlo hecho mejor cuando no tenía las herramientas. Y cuando tú entiendes que lo hiciste lo mejor que pudiste con las herramientas y la conciencia que tenías en ese momento, tomando responsabilidad, no se trata de justificarme, se trata de comprenderme y asimismo comprender a los demás. Ahí vamos a empezar este camino de autosanación a todas estas heridas que se van a ir mostrando, porque en el camino de la autosanación te vas a ir dando cuenta que tus papás se equivocaron muchas veces contigo, que muchas veces fueron injustos, que muchas veces integraron en ti creencias muy limitantes, programas muy limitantes que te han llevado a situaciones que has estado repitiendo, pero cuando entiendes que ellos tampoco sabían hacerlo mejor y que lo hicieron lo mejor que podían con las herramientas que tenían, no para justificarlos, para comprenderlos. Entonces nos vamos a dar cuenta que a través de este camino descubrimos estas heridas profundas que fueron ocasionadas en la infancia, pero también ahí empezamos a practicar el perdón y la compasión hacia afuera. Este proceso es el proceso real de sanar, cuando empezamos a ver a nuestros padres como seres humanos que son, y no como estas figuras perfectas que no podían tener derecho a equivocarse. Cuando nos damos cuenta que papá y mamá también fueron niños, también fueron jóvenes y también cometieron errores igual que nosotros. Así que vamos a empezar a ser más compasivos con nosotros mismos en la medida en que empezamos a sanar, y ser compasivos también es ese camino con las historias de mamá y papá, y soltar ese papel del niño que a los 45 años sigue echándole la culpa a papá, mamá, porque, ay, es que claro, por tu culpa. A ver, ellos lo hicieron lo mejor que pudieron, no puedes juzgarlos, tú en su lugar habrías hecho lo mismo exactamente. ¿Por qué? Porque si yo hubiera sido tú, habría tenido a tus padres, tus experiencias y habría hecho lo mismo que tú. Entonces, juzgarte me parece, pues, muy injusto. Así que con esto se abre justamente esta puerta del inconsciente a la llave del autoperdón. Algunas herramientas que nos ofrece el inconsciente son símbolos, rituales, meditaciones, arquetipos que generan cambios reales. Esto es a muy grandes rasgos, necesitaríamos entrar un poquito más profundamente. Y en terapia pueden ser regresiones, visualizaciones que llevan a una escena y se vive como actual. En caso de las regresiones, yo no recomiendo hipnosis profunda. Yo siempre recomiendo una hipnosis muy ligerita que te lleve a un estado de ondas cerebrales máximo teta, en donde vas a encontrar la información sí o sí. Y no se sana el tiempo, se sana la percepción que se tiene activa en el presente. Al cambiar la percepción, ahora se reordena esta línea del tiempo interna, y al sanar uno, se reordena todo el sistema. Y bueno, vamos a cerrar esta clase a las 7:51. La verdad es que creo que les di muchísima información muy importante para crear en ustedes estas ganas de empezar a sanar, estas ganas de... Hoy tenemos una cantidad de recursos increíbles a la mano.
La gente que viene conmigo se va con muchas tareas, con videos, con podcasts, con películas, con libros. Por eso yo siempre les digo que el tema de poder sanar tiene que ver mucho con que tengas esta apertura y estas ganas, esta constancia, esta disciplina, porque el camino espiritual es un camino de valientes, es un camino que te abre el mundo, que te da la posibilidad de ver dentro de ti todo ese potencial divino que ya existe, todo ese amor, todo eso que estamos todo el tiempo buscando afuera, sin saber que buscamos la alegría cuando tú eres la alegría, que buscamos la riqueza cuando tú eres la riqueza, que buscamos el perdón, la paz, el bienestar cuando nosotros lo somos ya. Así que este camino se trata de justo tenernos mucha paciencia, mucha compasión y estar en esta apertura del autoperdón. Y bueno, como decía Carl Jung, cierro esta sesión y esta clase del día de hoy, que les agradezco muchísimo el haber estado aquí conmigo, con esta frase que me encanta, que dice: hasta que lo inconsciente no sea consciente, el subconsciente dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Se los digo y se me rompe la voz, porque de verdad que todos aquí tenemos ese potencial de crear una vida maravillosa con todo lo que Dios tiene ahí para nosotros. El mundo físico también es para nosotros. Nos han hecho creer que la espiritualidad es estar arriba en el espacio sideral todo el tiempo rezando, orando, meditando. No, no, no. Dios nos dio la vida para que la disfrutemos. Nos dio la vida para compartirla, para inspirar a otros. Así que bueno, con todo el amor del mundo les regalo esta clase. Espero que les haya gustado, espero que abra su curiosidad sobre la mente inconsciente. Si a alguien le interesa aprender el método CAN, se aprende de manera muy sencilla. Está grabado en una plataforma en donde tú accedes a los videos de manera virtual. Y pues la realidad es que esto es de todos los días. Esto es de todos los días, así que espero haberlos inspirado, espero haber sembrado una semillita de conciencia en su corazón y en su mente. Y gracias, gracias, gracias por haber estado aquí. Si alguien tuviera una pregunta, vamos a dejar de grabar ya. Gracias a todos por sus corazoncitos, sus aplausos, a todos los estoy viendo. Gracias a ustedes, de verdad. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias a ustedes. Si alguien tiene alguna duda, con muchísimo gusto, tengo unos minutitos